Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a Empresas con Futuro Sostenible, un espacio para hablar de oportunidades, de sostenibilidad y de descarbonización. Contamos con Repsol, una empresa líder mundial en el sector multienergético y pionera en el mundo de la descarbonización. Tenemos como invitada a Clara Rey, directora de sostenibilidad de Repsol. Clara es licenciada química en industrial, lleva 32 años de experiencia en Repsol en múltiples posiciones de gran relevancia como directora de planificación y control y directora en tecnología para movilidad y generación baja en carbono. Bienvenida, Clara, y muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Evidentemente, pensar en una empresa multienergética como Repsol, enseguida uno piensa en la movilidad. Y pensando en los vehículos, evidentemente todos conocemos los vehículos eléctricos, también hay vehículos de hidrógeno, pero vosotros en Repsol dais mucha importancia también a los combustibles renovables. ¿Nos puedes explicar, Clara, en qué consiste? Nosotros creemos que con la electrificación o el hidrógeno solamente no vamos a ser capaces de atender las necesidades de manera eficiente. Entonces, especialmente para segmentos que requieren, por ejemplo, recorrer largas distancias sin repostar o donde la densidad energética del combustible es un factor clave de competitividad, pues es fundamental contar con los llamados combustibles renovables. Estos combustibles realmente son estructuralmente o molecularmente iguales a los combustibles actuales, a los combustibles fósiles, pero tienen nulas o muy bajas emisiones si los comparamos con los combustibles fósiles. Son molecularmente iguales a los combustibles actuales. Por tanto, se pueden utilizar en los vehículos de motor, en los vehículos de combustión, de motor de combustión existentes. Pero además se pueden distribuir y se pueden repostar con la misma infraestructura logística que tenemos ahora para los combustibles convencionales. Que el 10% del combustible que consumimos, que repostamos en España, es ya renovable. Bien, pues esto va a ir en aumento. Y nosotros ya ponemos en marcha el próximo año una planta de producción de biocombustibles avanzados en Cartagena, que producirá pues 250.000 toneladas de estos combustibles. Continuando, por tanto, Clara, con descarbonización, impulso de la economía, un aspecto fundamental para empresas como Repsol y BBVA, y bajo el marco y el paraguas de la innovación tan importante en nuestras compañías. ¿Dónde estáis poniendo el foco actualmente en Repsol? El reto es enorme y en muchos casos las soluciones tecnológicas están aún por desarrollar. Y esto es muy importante porque el desarrollo tecnológico es el que posibilita que las diferentes tecnologías evolucionen y den lugar al producto más competitivo. Por eso en Repsol defendemos la neutralidad tecnológica sin conocimientos ideológicos, es decir, buscando los objetivos de descarbonización, no definiendo de antemano cuál es la solución a la descarbonización. En nuestro plan estratégico 21-25, pues adquirimos el compromiso de invertir del orden de 6.500 millones de euros en el periodo en iniciativas de bajas emisiones. Entonces, tenemos varias líneas de actuación. La primera que quiero comentar es la transformación industrial. Y es que nosotros pasamos del concepto de refinería al concepto de centro multienergético, que va a ser capaz de tratar todo tipo de materias primas, en línea con lo que hablábamos antes de los combustibles renovables. Otra línea que va, digamos, orientada a ser una compañía multienergética. Tenemos importantes proyectos de generación renovable tanto en la península ibérica, sobre todo, como en Chile y Estados Unidos, con un objetivo al 2030 de tener instalados 20 gigavatios de generación eléctrica renovable.
y el objetivo en hidrógeno es de 2 gigavatios equivalentes de hidrógeno. Por supuesto, estamos apoyando para que se creen comunidades de autoconsumo de energía. Son comunidades que, digamos, un grupo de personas se unen para compartir la energía fotovoltaica que generan en su comunidad. Ya contamos con más de 200 comunidades en España. Y luego hay una línea que también es muy relevante y es, digamos, todas las iniciativas de descarbonización del upstream. Es decir, la exploración y producción de crudo y de gas continúa mejorando su eficiencia y optimizando sus operaciones, especialmente en lo que se refiere a las emisiones de metano, para que su actividad sea más sostenible, porque bueno, últimamente yo creo que se ha puesto de manifiesto que es clave garantizar el suministro de gas en Europa. Entonces, estamos buscando que esa actividad sea cada vez más sostenible, porque no olvidemos que el gas natural tiene un rol muy relevante en la transición energética. Desde el momento en que, bueno, es un combustible fósil, claramente, pero con un factor de emisión mucho menor que el del crudo. Nosotros en BBVA también creemos que la relevancia del hidrógeno en la transición energética va a ser muy importante, y quería preguntarte, el foco del hidrógeno, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora mismo más relevante en Repsol? Bueno, pues en el caso del hidrógeno, claro, para nosotros es un vector también muy relevante, porque ahora mismo ya nosotros, Repsol, es el primer consumidor de hidrógeno en España. O sea, reducir la huella de carbono del hidrógeno va directa a reducir la huella de carbono de los combustibles fósiles actuales. Y no olvidemos que nosotros vemos la transición, porque necesitamos estructurar y esa transición para evitar que haya problemas, digamos, de suministro energético. Y estamos trabajando con diferentes tecnologías. Por supuesto, con todos los procesos electrolíticos, que bueno, no todos están en el mismo grado de desarrollo, pero también basándonos e impulsando la producción de hidrógeno a partir de biogás. Eso es un proceso en el que tú generas el hidrógeno, igual que ahora lo generas a partir de gas natural con huella de carbono, porque partes de un combustible fósil. Si tú partes de un combustible renovable como es el biogás, ya estás generando un hidrógeno verde. Y luego, bueno, pues también mediante fotoelectrocatálisis. Y bueno, es una tecnología muy prometedora porque se basa en que evita el paso por la generación eléctrica para producir hidrógeno a partir de agua. Desde luego. Y Clara, todo lo que estás comentando evidentemente tiene una carga de financiación durante muchos años muy relevante. ¿Cómo ves el rol de los bancos en general y en un banco como BBVA en particular? Pues es fundamental, Javier, porque todo este proceso transformador que estamos comentando necesita un gran esfuerzo inversor por parte de todos los actores. Por tanto, el apoyo del sector financiero es fundamental para poder transformar la industria. Pero claro, no solo la industria, es que también es clave para apoyar a los clientes en su propia transición energética. El mundo de la energía está cambiando y los consumidores cada vez son más actores de la transición energética y necesitan poder acceder a soluciones del estilo del autoconsumo, instalar placas solares en su tejado, instalar baterías, instalar nuevos sistemas de gestión energética, renovación del parque automovilístico, porque es que no olvidemos que eso sería lo más rápido para reducir las emisiones. Por tanto, es fundamental diseñar y poner a disposición del mercado instrumentos de financiación sostenible. En 2021 hemos lanzado pues 1.250 millones de euros que están vinculados a nuestro indicador de intensidad de carbono. Y esto es necesario, esto es fundamental. Sin estas herramientas el proceso no va a poder avanzar. ¿Cómo ves que está afectando la coyuntura actual, Clara, de la guerra de Ucrania
en todos los procesos que estamos hablando? Pues a ver, efectivamente, aparte de la tragedia y de la desgracia que desde luego lamentamos profundamente porque esto afecta a muchas personas, yo creo que entre otros aspectos está claro que se ha puesto de manifiesto que es necesario que reforcemos el suministro energético en Europa. Es decir, Europa, además de descarbonizar su economía, tiene que lograr una mayor autonomía energética. Y yo creo que también, aparte de eso, también esta situación nos está haciendo ser más conscientes de la necesidad de hacer una transición justa. Cada vez se habla más de la transición justa. Y bueno, en mi opinión, el modelo energético europeo pues debe partir de dos premisas. La primera, sin lugar a dudas, es apostar por energía y combustibles renovables que además refuercen nuestra independencia energética. Pero no debemos olvidar tampoco que la transición energética tiene que ser global. Es decir, deslocalizar emisiones a otras regiones menos competitivas que la nuestra no solo no evita esas emisiones, sino que las puede acrecentar y además conduce a un empobrecimiento del sector industrial en Europa y en consecuencia a la pérdida de empleos de calidad. ¿Nos puedes contar en los temas más sociales qué estáis haciendo en Repsol ahora mismo con especial énfasis y junto también a la crisis energética que se está viviendo, que están sufriendo las familias? ¿Qué estáis haciendo en este frente? Nosotros somos totalmente conscientes de que las operaciones que realizamos no son neutras para la comunidad que nos rodea. Entonces, en lo que trabajamos es en minimizar los impactos negativos y en maximizar los impactos positivos. Y en este escenario es clave lo que comenté antes, seguir impulsando la actividad económica, el empleo y el desarrollo de todas las zonas en las que operamos. Pero claro, lógicamente también tenemos que reaccionar, digamos, de manera inmediata, y así lo hemos hecho ante el escenario de tensión internacional de los precios de la energía. Nosotros en el mes de marzo ya pusimos en marcha, pues medidas de ayuda, pues en forma de descuentos en la venta de carburantes en nuestras estaciones de servicio en España. Estimamos que la medida pues ha supuesto un ahorro del orden de los 300 millones de euros en el mercado aproximadamente. Muchas gracias. Con esto concluimos. Ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros en Empresas con Futuro Sostenible. Gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros por dejarnos compartir nuestro proyecto. Gracias.